Hola, soy un joven de 22 años, recién graduado de mi maestría. Cuando tenía 12 años, mi padre me permitió usar su computadora portátil de repuesto. Él era ingeniero, y cada 2 años le daban una nueva, por lo que pensó que sería útil que me familiarizara con la tecnología desde temprano. Al llegar a la secundaria, escuché a un grupo de chicos hablando sobre algo que llamó mi atención. Mencionaban que algunas personas estaban accediendo a partes restringidas de Internet donde guardaban información confidencial de todos. Decidí investigar y fue así como descubrí la Deep Web. Ahí encontré sitios proxy y herramientas que permitían ocultar tu dirección IP, lo que facilitaba acceder a contenido bloqueado. Durante mis últimos años de adolescencia, pasé mucho tiempo explorando esos rincones de la red, participando en foros como Shadowsite, donde conocí a personas que, al igual que yo, se sumergían en este mundo. No tenía demasiados amigos fuera de Internet, así que la red fue mi refugio. Me volví muy hábil en todo esto, utilizando 3 alias diferentes. Solo un amigo cercano sabía que todos esos nombres pertenecían a la misma persona. Yo, Sergio, era quien más tiempo pasaba en la Deep Web, y fue mi conexión principal en este mundo. Lo que más me atraía de él era que nunca mencionábamos detalles reales sobre nosotros, ni nuestros apellidos, ni direcciones, ni nada personal. A pesar de que podíamos haber investigado al otro fácilmente, confiaba en Sergio más que en muchas personas en la vida real. Y él conocía más de esta historia de lo que estoy dispuesto a revelar ahora. Cuando llegué a la universidad me asignaron como compañero de cuarto a Daniel, un chico que resultó ser distribuidor local de sustancias. Nadie lo sabía, pero en realidad él trabajaba para mí. Conseguir narcóticos en línea, como MDMA o éxtasis, se volvió muy sencillo cuando sabías dónde buscar. Los enviaba al buzón de mi dormitorio sin que nadie se diera cuenta. Daniel usaba sus conexiones del mundo real para venderlas, mientras que yo manejaba todo desde el anonimato online. Con el tiempo empecé a sentir que tenía todo bajo control. Pensaba que era invulnerable, ya que nadie podría rastrearme si no sabían mi dirección IP. En mi segundo año de biomedicina, caí en una espiral más peligrosa. Fue cuando vi unos videos realmente perturbadores que circulaban entre algunos usuarios. La gente compartía lo que conocían como videos snuff, material tan impactante que haría que cualquier película de terror pareciera inofensiva. Por eso, solo accedía a enlaces que encontraba personalmente o que Sergio me compartía. Pasé días, literalmente días, explorando todo tipo de contenido. Aunque los grandes sitios como Silk Road habían sido desmantelados, todavía quedaban muchos otros que nadie conocía. Y ahí fue donde empecé a sentir que no había nada fuera de mi alcance. En ese tiempo la universidad había empezado a monitorear el tráfico de Internet debido a hackeos, pero eso no afectaba a los que realmente hacían cosas malas. Solo sé de los que sí estaban involucrados, aunque no estoy confesando nada, claro. Para mi tercer año, ya tenía suficiente dinero como para mejorar mi configuración de computadoras. Con múltiples pantallas podía desencriptar sitios y leer códigos sin tener que desplazarme por las ventanas. Me volví muy bueno en todo esto, ya que empecé a visitar sitios realmente inquietantes. Incluso tuve conversaciones con administradores de algunos de estos lugares. Te sorprendería lo normales que pueden sonar estas personas si no sabes lo que hacen en su tiempo libre. Mi curiosidad, aunque insensata, me llevó más allá. Un día, durante una charla en un foro con Sergio y algunos conocidos, alguien compartió un enlace a un sitio misterioso que nadie había logrado descifrar. Según ellos, solo un tipo con menos vida social que yo había logrado entrar. Estábamos bastante seguros de que era autista, porque lo que compartió fue, sin lugar a dudas, lo más repugnante que jamás había visto. Este es el motivo de que esté escribiendo esto ahora. Lo que descubrí en ese sitio es algo que llevaré conmigo siempre y que jamás olvidaré. Aviso a quienes sigan leyendo. Lo que estoy a punto de contar no es para personas sensibles. Incluso los más insensibles emocionalmente pueden no ser capaces de soportarlo. No voy a compartir la URL del sitio, pues no quiero que la eliminen ni que nadie lo busque. Solo diré que el sitio tenía un título en HTML que otros como yo pueden buscar si lo desean. La mayoría lo conocía como Cold Body. La persona que nos pasó la URL encriptada no nos dio la clave de inmediato, así que tuvimos que desentrañarla nosotros mismos. Intentamos durante horas.
Sergio y yo, a pesar de nuestra experiencia, nunca habíamos visto un código como ese. Con el tiempo logramos desencriptarlo, y cuando finalmente accedimos al sitio, mi computadora empezó a hacer un ruido insoportable mientras procesaba todo. Decidí forzar un reinicio antes de que todo se volviera más extraño. Pero cuando volví, los monitores se encendieron y apagaron de forma errática. Me sentí paranoico, como si algo estuviera mal. Cada vez que intentaba cerrar una ventana, el sistema respondía lentamente. Finalmente, una ventana roja apareció en la pantalla, con un mensaje que decía: si has llegado hasta aquí sabes lo que te espera. Si no, no perteneces aquí. Aunque la sensación inicial fue de calma, lo que implicaba me aterraba. Apareció una ventana emergente preguntando si no, y sin pensarlo mucho, acepté. La siguiente ventana se iluminó, y una sala de chat similar a la de Omegle apareció en mi pantalla, pero con un diseño mucho más sombrío. El texto era oscuro, casi tan macabro como lo que estaba a punto de suceder. Hubo más personas en la sala y uno de ellos reconocí que era Sergio. Había unas 3 docenas de usuarios en la sala, pero nadie hablaba. Solo vi mensajes casuales y sin importancia hasta que un archivo comenzó a cargar en la pantalla. Era un video. Al principio pensé que era algo impactante, como los típicos videos de impacto que había visto antes, pero luego me di cuenta de que estaba viendo algo mucho más real. En ese momento, supe que había cometido un error irreparable. Cuando el video comenzó a cargar, el sonido dejó de ser el único indicio de lo que se estaba reproduciendo. La pantalla empezó a parpadear y se tornó de un rojo intenso, como si la luz de la habitación también estuviera siendo drenada. No era un video cualquiera, eso estaba claro. La calidad era impecable, como si estuviera grabado en algún lugar clandestino, pero lo más extraño de todo fue la sensación que me invadió. No era un simple video perturbador, era real. En la pantalla, vi a un hombre de rostro cubierto, vestido con lo que parecía ser un uniforme de combate. Estaba de pie frente a una mesa, donde una figura sin rostro se encontraba atada. No pude distinguir los detalles del sujeto atado, pero algo me decía que no era algo que alguien pudiera olvidar fácilmente. No era solo la violencia explícita lo que me afectó, sino la despersonalización de la escena. El rostro del hombre que grababa, o al menos la parte que era visible, estaba calmado, como si estuviera en un ambiente completamente normal. Lo peor fue que este video no era único. Cada vez que uno terminaba, otro comenzaba, y otro más. Todos con la misma frialdad, el mismo desdén hacia la vida humana. En ese momento, la sensación de que algo estaba mal me golpeó con fuerza. Quise cerrar todo, apagar la computadora y desaparecer de la red, pero no podía. El sistema estaba más lento que nunca, como si estuviera tomando control de mi equipo y no al revés. Intenté desconectarme, pero el cursor no se movía. El video siguió reproduciéndose, y cada vez que pensaba que ya había visto lo peor, la pantalla mostraba algo aún más horrible. Sergio no estaba escribiendo nada en la sala de chat. Ninguno de los otros participantes lo hacía tampoco. ¿Por qué estábamos ahí? ¿Por qué no salíamos? ¿Qué nos había atrapado en esa red de horror? Lo que sentí después fue un nudo en el estómago. Me di cuenta de que no solo estábamos observando, sino participando. Cada uno de nosotros estaba conectando los puntos, haciendo crecer esa deep web que todos decían que no podía existir sin consecuencias, como si de alguna manera estuviéramos alimentando la bestia. De repente apareció un nuevo mensaje en la ventana de chat. Solo contenía una palabra: próximo. A medida que la palabra aparecía, la imagen del video se distorsionó y se congeló. El hombre con el rostro cubierto comenzó a caminar hacia la cámara, y fue entonces cuando me di cuenta de que me estaba mirando directamente. Su expresión era inexpresiva, pero algo en sus ojos, un brillo extraño, hizo que el aire se volviera más denso. La sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de mí. Era como si el lugar en donde estaba se cerrara más y más. Pensé que todo esto no podía ser real. Esto no podía ser posible, pensé. ¿Quiénes eran estos individuos? ¿Qué clase de enfermos podían estar detrás de todo eso? De repente, mi computadora emitió un sonido agudo y comenzó a parpadear con más intensidad. Un archivo se descargó solo, y la pantalla se puso completamente negra por un segundo. Cuando volvió a encenderse, un mensaje apareció en el centro. Ha sido seleccionado.
Sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Antes de que pudiera reaccionar, el cursor comenzó a moverse por sí mismo. Sin querer, sin poder detenerlo, hizo clic en una nueva ventana que se abrió frente a mí. La ventana decía, «Verás lo que no se puede ver». Fue entonces cuando me di cuenta de que todo había cambiado. Ya no estaba solo observando el contenido. Estaba involucrado en algo mucho más grande que yo. Algo que no podía ni entender. La pantalla comenzó a mostrar imágenes de diferentes personas conectadas, sus rostros parcialmente cubiertos, como si fuéramos parte de un experimento o una observación. Como si todos estuviéramos siendo vigilados. Y no solo eso, las imágenes de esas personas eran familiares. Vi a alguien que parecía a Daniel, mi compañero de cuarto, aunque su rostro estaba distorsionado y cubierto. Y luego, un segundo más tarde, vi a Sergio, pero él también parecía atrapado en una especie de bucle, como si hubiera sido forzado a estar allí, como si él también hubiera caído en esta red. De alguna manera, su rostro se deformaba, se volvía más sombrío y mortal. En ese momento, el terror no solo era por lo que veía, sino por lo que me estaba sugiriendo el sistema. El mensaje apareció nuevamente, ahora con más claridad. No se puede salir, no se puede olvidar. Mi corazón latía con fuerza. Intenté desconectar todo, pero no pude. Ni mi mouse ni mi teclado respondían. La única forma de interactuar era mediante el chat de la sala. Desesperado escribí, ¿qué es esto? ¿Qué quieren de nosotros? La respuesta fue tan sencilla que me dejó helado. Ya es tarde. Fue entonces cuando el reloj de mi computadora comenzó a retroceder, como si estuviera viajando hacia atrás, perdiendo minutos. Me di cuenta de que algo había cambiado en mi entorno, aunque no sabía exactamente qué. La atmósfera era más densa y sentí un peso en el aire, como si una sombra enorme me estuviera rodeando. Mi mente ya no podía procesar lo que estaba pasando. ¿Por qué no había escuchado más sobre esto? ¿Por qué no me había detenido antes? Me sentí atrapado en un bucle interminable de desesperación. Fue en ese momento que alguien más apareció en el chat. «Ya es tu turno». La ventana comenzó a mostrar más detalles de lo que parecía ser un archivo encriptado. Con horror lo reconocí. Era el video que había intentado evitar. El siguiente paso, para mí, para todos los que estábamos ahí, mi cuerpo temblaba. Mi mente estaba completamente desbordada. Todo parecía ir de alguna forma más allá de cualquier cosa que pudiera entender. No sabía si lo que veía era real, si estaba soñando, o si mi cuerpo ya estaba completamente atrapado en algo mucho más grande que mi comprensión. El chat estaba ahora inundado con mensajes extraños, y la computadora comenzaba a emitir ruidos inquietantes como si estuviera tomando vida propia. «Ya es tu turno», decía la última notificación que había recibido, y el archivo encriptado brillaba como una amenaza en la pantalla. El miedo se apoderó de mí, pero en el fondo sabía que no había forma de escapar. El cursor, ahora fuera de mi control, se movió con rapidez hacia el archivo, y sin que pudiera evitarlo, hizo clic. La pantalla se puso completamente blanca por un segundo, y luego volvió a oscurecerse, esta vez mostrándome una imagen aterradora. El hombre con el rostro cubierto que había aparecido en los videos, ahora estaba mirando directamente a la cámara, pero esta vez su rostro no estaba distorsionado ni cubierto. Era yo. El pánico me paralizó. Esa expresión vacía, esa mirada fría era la mía, pero no era solo el rostro lo que me aterraba, sino la sensación. Era como si una parte de mi alma estuviera allí, atrapada, como si me estuviera mirando desde otro mundo, desde otro tiempo, y no pudiera hacer nada al respecto. Mis manos temblaban y mi respiración se volvió entrecortada. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El chat comenzó a llenarse de mensajes, cada uno más inquietante que el anterior. «Bienvenido. Ya no hay vuelta atrás. Ahora eres uno de nosotros». La computadora comenzó a mostrar escenas de los videos anteriores, cada uno de los que había visto antes, aquellos atrapados como yo, sus ojos mirándome fijamente, con una desesperación que no podía ignorar. No solo era un espectador, ahora era parte de la Deep Web, una red donde no solo los cuerpos eran manipulados, sino también las almas. Mi ser estaba siendo consumido, absorbido por ese lugar oscuro y maldito. Ya no era solo una historia que estaba observando, era la realidad de lo que había sucedido.
Mi mente comenzó a perder la noción del tiempo. Ya no podía distinguir entre la computadora, la pantalla y mi propio reflejo. Todo comenzó a distorsionarse, a volverse irreconocible. Cada vez que intentaba pensar en algo fuera de esa red, algo me lo impedía. Algo que no tenía nombre ni forma, pero que sentía como una presión en el pecho. Los mensajes seguían llegando. No es solo un juego. No puedes escapar. El ciclo comienza ahora. Las imágenes del video se desvanecieron y en su lugar apareció una última línea de texto. Próximo. Fue entonces cuando entendí. Ya no era el próximo. Ahora era parte del ciclo. Los rostros, las voces, todos los que habíamos sido atraídos a este lugar, estábamos atrapados en una especie de repetición, un ciclo interminable que nunca podría romperse. No era una cuestión de elección, sino de destino. La Deep Web no era solo un lugar en Internet, era una puerta hacia algo mucho más siniestro, algo que se alimentaba de nosotros, de nuestras almas, de nuestras mentes, y que nos mantenía atrapados en su red eterna. La pantalla se apagó. No hubo mensaje final, no hubo advertencia, solo oscuridad, pero yo no estaba solo. Oigan, amigos, necesito sacar esto que llevo dentro. Ni siquiera sé por dónde empezar. Esto es algo de lo más inquietante que me ha tocado vivir. Aún sigo en shock, y no sé si alguna vez podré dejarlo atrás. Solo aviso, lo que van a leer es bastante gráfico y perturbador. Todo comenzó como cualquier otra noche. Estaba navegando por unos foros de hackers, explorando vulnerabilidades y enlaces extraños, como suelo hacer. Me considero algo así como un aficionado a la caza de secretos digitales, si es que le quieres llamar de alguna manera. Nada raro. Me paso la mayoría del tiempo husmeando en rincones oscuros de Internet, sitios de difícil acceso y a menudo peligrosos, más por pura curiosidad que por otra cosa. El 99% del tiempo todo es solo basura, intentos fallidos de los script kiddies por hacer ruido. Pero ese enlace que encontré me atrapó. Estaba en un hilo sobre los rincones más sombríos de la red. El autor afirmaba haber encontrado una transmisión en vivo de una sala roja, un lugar de acceso extremadamente exclusivo. Para los que no estén familiarizados, las salas rojas son eventos en vivo de tortura, como una especie de cine snuff, todo lo que uno podría imaginar como lo peor de la humanidad. Nunca había visto una, solo había oído rumores. Se decía que era una transmisión real, donde se podía observar a individuos crueles haciendo cosas inimaginables a alguien, en tiempo real. La publicación venía con una advertencia inquietante. Lo que veas, no podrás olvidarlo, acompañada de una URL encriptada que apuntaba a la Deep Web. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que era solo otra exageración de alguien buscando llamar la atención, pero en ese momento el aburrimiento me ganó. Abrí mi navegador seguro, descifré el enlace, y sin mayores complicaciones, conseguí acceder a la transmisión. La calidad era pésima, casi sin luz, pero pude distinguir lo que parecía un almacén vacío, oscuro y abandonado. En el centro, había una figura atada a una silla metálica, aparentemente inmóvil en una postura rara. Al principio pensé que era parte de algún tipo de performance o broma, pero entonces comenzaron los gritos. El sonido de ese grito tan desgarrador me heló la sangre. La figura atada comenzó a moverse de forma espasmódica, claramente sufriendo, cuando una sombra oscura apareció en la escena. Llevaba una máscara de tela, completamente cubriendo su rostro. En las manos, un instrumento metálico que parecía una especie de pinzas o alicates enormes. A medida que se acercaba, pude ver que las pinzas estaban al rojo vivo. Vi con horror indescriptible cómo la figura enmascarada acercaba las tenazas ardientes hacia los dedos de la víctima, quemando su carne lentamente. Los gritos se intensificaron, un clamor de sufrimiento infinito, mientras el torturador quemaba cada dedo con calma, uno tras otro. Mi estómago giraba y me sentía atrapado, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Era esto real? Pero esos gritos sonaban tan auténticos, tan llenos de un tormento indescriptible. Cuando los dedos de la víctima se redujeron a muñones quemados, el hombre con máscara pasó a usar las tenazas ardientes sobre su rostro, desfigurando la piel. La figura luchaba contra las ataduras, pero era en vano. Cada grito atravesaba mi mente, y no importaba lo que intentara, no podía desconectarme.
Mi cuerpo temblaba mientras el horror se desarrollaba ante mí. Lo que parecía una eternidad, probablemente no duró más de 30 o 40 minutos, pero me vi obligado a presenciar esa escena de barbarie. Cada grito, cada nuevo acto de tortura, se quedaba grabado en mi mente. Lo intenté todo: desconectar el cable de red, apagar la computadora, reiniciar, pero la transmisión persistía sin darme tregua. Finalmente, después de lo que pareció una vida, la víctima cayó, ya fuera muerta o inconsciente, y el hombre enmascarado se quedó parado frente al cuerpo, limpiando su cuchillo, mientras la transmisión se cortaba de golpe, con una estática infernal. Vomité inmediatamente. Estaba atónito. Mi cabeza dando vueltas, acababa de presenciar algo real, un asesinato en vivo. Quise llamar a la policía, a cualquier autoridad, pero no sabía por dónde empezar. Me sentí completamente impotente. Traté de ahogar el impacto con una botella de whisky, intentando borrar la imagen. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos aterrados. Escuchaba esos gritos horribles. No pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, aunque me obligué a ir a trabajar, a actuar con normalidad, mi mente estaba destrozada. Sentía como si algo se hubiera roto dentro de mí, como si nunca pudiera volver a ser la misma persona. Pasaron días y días, y aunque intentaba distraerme, el rostro de la víctima no me dejaba en paz. Algo me decía que esa persona me resultaba familiar, pero no podía identificar qué era. Así que con mucho temor decidí revisar los últimos momentos de la grabación. Luché contra la imagen pixelada y los temblores, y lo que descubrí me heló completamente. No había duda, el cuerpo mutilado y desmembrado era de mi mejor amigo, Andrés. El golpe de la verdad fue devastador. No podía creerlo. Andrés y yo habíamos sido inseparables desde la escuela. Había sido mi apoyo en los momentos más oscuros, cuando mi familia se desmoronaba. Se convirtió en un hermano para mí. Todo parecía ir bien hasta que, 6 meses atrás, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía nada de él. Sus amigos, su familia, todos estábamos preocupados y confundidos. Pero nunca imaginé, jamás pensé que algo así le podría haber sucedido. Andrés, por más problemas que hubiera tenido en el pasado, no merecía algo tan horrible, tan inhumano. Desde el momento en que descubrí lo que pasó, no pude comer ni dormir. La culpa me consumía. La terapia no sirvió ni los medicamentos. Lo único que pude hacer fue buscar respuestas, aunque la policía no pudo hacer nada. Decían que era imposible rastrear la transmisión. Sé que esto suena como algo sacado de una película de terror, como una pesadilla. Y sí, parte de mí no puede creerlo aún. Pero esa transmisión fue real. Vi con mis propios ojos cómo Andrés fue torturado y asesinado. Y lo peor de todo es que no puedo hacer nada para cambiarlo. Los recuerdos siguen persiguiéndome. Lo único que me queda ahora es seguir adelante, un día a la vez. Intento no perder la cordura mientras la memoria de Andrés me atormenta. Solo espero que, al compartir esta historia, alguien pueda ayudarme a encontrar respuestas, o al menos, que sirva como advertencia sobre los peligros de la Deep Web. Algunas cosas, una vez vistas, jamás se pueden borrar de la mente. Después de días y días de intentar procesar todo lo que había sucedido, comencé a caer en una espiral de paranoia. La imagen de Andrés, su rostro torturado, la sensación de impotencia, todo eso me estaba consumiendo. No podía dejar de pensar en cómo había podido llegar hasta allí, cómo ese enlace en la Deep Web había sido la puerta a mi peor pesadilla. Un día, mientras revisaba viejas carpetas en mi computadora, encontré algo que me dejó helado. Un archivo oculto titulado de forma enigmática, Contactos de Andrés. Lo abrí con un nudo en el estómago. Pensé que podría ser algún tipo de nota o registro de su vida antes de desaparecer, pero lo que encontré no fue nada parecido. Dentro del archivo había una lista de nombres, direcciones y números de teléfono. Al principio no supe qué pensar. No eran personas que reconociera. Sin embargo, al profundizar en el documento, descubrí algo aún más perturbador. Una dirección IP. La misma dirección que había visto en la transmisión, justo antes de que la conexión se cortara. ¿Podía ser? ¿Andrés había estado involucrado en algo más oscuro, algo que no me había contado? Mis manos temblaban mientras intentaba hacer algo con esa nueva información. Sabía que si me adentraba más no habría vuelta atrás. Pero algo dentro de mí, una mezcla de rabia y desesperación, me empujaba a seguir adelante. No podía dejarlo así.
No podía quedarme con la sensación de que Andrés había muerto en vano. La dirección IP me llevó a un foro muy exclusivo, donde se hablaba de hackeos avanzados, de métodos para ocultar identidades y realizar transacciones fuera del alcance de las autoridades. Pero lo que me sorprendió más fue la cantidad de personas que participaban. Había usuarios con alias como El Araña, La Serpiente y otros nombres igual de oscuros. En ese lugar, todo parecía estar relacionado con las salas rojas, con la venta de contenido grotesco y en algunos casos con personas desaparecidas. Me sentí como un intruso, pero mi única opción era continuar. Sabía que no era solo curiosidad, era la necesidad de respuestas, de saber por qué Andrés había estado allí, qué lo había arrastrado a esa red de dolor y oscuridad. El miedo se mezclaba con la angustia, pero no pude detenerme. Noche tras noche me conectaba al foro, investigando todo lo que podía. Algunos usuarios comenzaban a desconfiar de mí. Ya no estaba en busca de información técnica, ya no estaba solo en busca de conocer los códigos o algoritmos de esa red. Me estaba volviendo uno de ellos, participando de ese mundo sin darme cuenta. Un día recibí un mensaje privado de un usuario llamado El Espectro. El mensaje solo contenía una línea: si buscas respuestas te mostraré la verdad, pero ten cuidado, puede ser lo último que hagas. Lo ignoré al principio. Pensé que era otro intento de intimidarme o desviar mi investigación, pero algo en mi interior me decía que tenía que seguir adelante. Esa misma noche respondí: ¿qué sabes de Andrés? ¿Qué me puedes decir? No pasó mucho tiempo hasta que recibí una respuesta. Esta vez era más detallada, pero aún así enigmática. Andrés no está muerto, al menos no de la forma que crees. Lo que viste en la transmisión era solo el comienzo. Tu amigo fue un peón en un juego mucho más grande, un juego que ni tú ni yo comprendemos completamente. Si quieres saber lo que le pasó realmente, prepárate para enfrentarte a la realidad. Te guiaré, pero recuerda, no hay vuelta atrás. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué significaba esto? Andrés estaba vivo, pero ¿cómo podía ser eso posible después de todo lo que había visto? ¿Y qué clase de juego era ese del que hablaban? Antes de que pudiera procesarlo todo, recibí otro mensaje. Hazme un favor, conéctate a la transmisión en vivo que empezará dentro de 3 horas. Si tienes el coraje de ver la verdad, sabrás por fin qué está pasando. Y si eres lo suficientemente valiente, podrías conseguir lo que buscas. La hora se acercaba. Me sentía como una marioneta, atrapado en este juego de oscuridad y locura. ¿Sería este el momento en el que por fin obtendría las respuestas? ¿O sería la última vez que vería la luz del día? Sabía que no podía dar marcha atrás. Mi mente no podía descansar. Mi corazón latía con fuerza. Solo había una cosa en la que podía confiar. Esa transmisión en vivo podría ser mi última oportunidad para entender lo que había sucedido, para descubrir la verdad detrás de la desaparición de Andrés. O tal vez sería mi condena final. 3 horas pasaron más rápido de lo que pude haber imaginado. Mi mente daba vueltas como una rueda que no se detenía. La sensación de que algo grande iba a suceder se apoderó de mí mientras me sentaba frente a la pantalla, con los dedos temblorosos sobre el teclado. El reloj marcaba la hora y la transmisión comenzó. Era un canal oscuro, al que no había llegado por medios comunes. El enlace no fue difícil de encontrar. Estaba en el foro, claro y visible, como si fuera parte de la invitación a una trampa bien tejida. Cuando hice clic, la pantalla se iluminó con un tono tenue, casi sin vida, y un sonido bajo y estático retumbó en mis oídos. Un video de baja calidad comenzó a cargar lentamente, como si algo estuviera luchando por ser visto, por ser entendido. Luego, en el centro de la pantalla, apareció una figura. Era Andrés. Al principio no podía creer lo que veía. No podía ser él. La imagen era borrosa, distorsionada, pero estaba allí. Su rostro, marcado por el miedo, por la desesperación, me atravesó como una daga. Su cuerpo estaba atado a una silla, con los ojos abiertos de par en par, mirando al vacío, como si estuviera esperando que alguien lo rescatara. Lo peor estaba por venir. La transmisión no solo mostraba a Andrés, sino que también comenzaba a revelar detalles oscuros de lo que había sucedido. La cámara se movió, y vi lo que no podía haber imaginado. A su alrededor había más personas atadas, personas que no conocía, personas cuyas vidas estaban siendo despojadas sin piedad. La voz de alguien, distorsionada por un filtro, comenzó a hablar.
No era Andrés, ni siquiera alguien que reconociera. La voz sonaba fría, calculadora. Este es el precio de buscar lo prohibido. Andrés fue solo un peón. Creyó que podría salir de este juego, pero nadie lo hace. Nadie sale intacto. Ahora, él es parte del sistema, una pieza que mueve a otros en la oscuridad de la red. Mis ojos se abrieron como platos, el corazón golpeándome con fuerza en el pecho. No podía creer lo que oía. El sistema. ¿A qué se referían? Estaba viendo a mi amigo, pero no era solo él. Esta transmisión no era para mostrarme su sufrimiento, era para darme una lección. Esta era la profunda realidad detrás de lo que sucedía en la Deep Web. Esta no era solo una historia de hackeos y datos robados, era un mundo mucho más siniestro, uno en el que la vida humana valía menos que una moneda. La cámara se acercó a Andrés. Podía ver el terror en sus ojos, y luego, en un parpadeo, algo cambió. Andrés, con voz débil, comenzó a hablar. Te lo dije, no te metas en esto, no hay forma de escapar, todos somos parte de algo más grande. Las palabras de Andrés se desvanecieron en la estática, y la transmisión fue interrumpida abruptamente. La pantalla quedó en negro, y un mensaje apareció en letras rojas. El juego no termina aquí. Mi respiración era pesada, mi mente completamente desbordada por la revelación. La transmisión había sido clara. Andrés no solo había sido víctima de la Deep Web, sino que él mismo se había convertido en parte de su monstruoso engranaje. El sistema que controlaba ese mundo oscuro no permitía que nadie saliera, ni siquiera aquellos que se aventuraron allí sin saber a lo que se enfrentaban. El mensaje de El Espectro aún resonaba en mi mente. Si buscas respuestas te mostraré la verdad, pero ten cuidado, puede ser lo último que hagas. Y ahora entendía a qué se refería. Había llegado demasiado lejos. Había tocado la puerta de un mundo que no debía haber conocido. Y lo peor, estaba atrapado en él como una pieza más en ese juego infernal. El peso de la verdad cayó sobre mí, y con ello también la desesperación. Ya no podía dar marcha atrás. El sistema era imparable, y yo, ahora que sabía demasiado, también formaba parte de él. La última imagen que vi antes de que mi computadora se apagara fue la de Andrés, en su silla, con la mirada fija en la cámara. Ya no era solo su rostro el que me perseguía. Era la oscuridad, la fría y despiadada red que se extendía ante mí. Una red de la que no había salida. Hemos sido amigos desde siempre, al menos desde que tengo memoria. Aún recuerdo el primer día que nos conocimos en el jardín de infantes, cuando teníamos 5 años. Yo llevaba una camiseta de Spider-Man, y Marcos, mi mejor amigo, me dijo que también era fan del superhéroe. Desde ese momento nuestra amistad fue instantánea. Poco después se unieron Javier y Lucas, los otros 2 chicos del grupo. Desde ese día, nos volvimos inseparables. A lo largo de los años compartimos todo. Campamentos, paseos en bicicleta, tardes de videojuegos, noches de películas. La típica vida de un grupo de chicos que creció en un vecindario tranquilo, a las afueras de una ciudad en América. A medida que crecíamos, nuestras actividades también cambiaron. Llegó la escuela secundaria, las primeras parejas, las fiestas y, por supuesto, nuestra incursión en el vasto mundo del Internet. Pasábamos horas jugando en línea, viendo videos y navegando por foros. Sin embargo, había algo más allá de la superficie de la web que siempre nos había despertado gran curiosidad: la Deep Web. Todos habíamos escuchado rumores sobre ella, ese rincón oscuro de la red donde, según decían, podías encontrar de todo. Lo que al principio era solo una conversación casual sobre lo peligroso que sería entrar, lentamente se fue convirtiendo en algo que nos intrigaba. No sé en qué momento dejamos de verlo como una simple leyenda urbana y comenzamos a considerar seriamente la idea de explorarlo. Tal vez fue la sensación de desafío, de hacer algo prohibido, lo que nos atrajo, o tal vez solo era una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Recuerdo claramente el día que Marcos, con su característico tono audaz, dijo: ¿y si exploramos la Deep Web? Al principio, Javier y Lucas se rieron, pero pronto sus sonrisas se transformaron en esa chispa en los ojos que conocía muy bien. Era la misma chispa que aparecía antes de que hiciéramos alguna locura emocionante. Por mi parte, siempre había sido más cauteloso. No me gustaba asumir riesgos innecesarios, especialmente en algo que no comprendía completamente. Pero como siempre, la emoción del grupo comenzó a influir en mí.
Fue Marcos quien empezó a investigar más sobre el tema. Pasó semanas hablándonos sobre cómo ser cuidadosos, de cómo ocultar nuestra IP y de asegurarnos de no dejar rastro. Aunque lo decía con convicción, estoy seguro de que ninguno de nosotros tenía idea de los peligros reales que podíamos encontrar ahí. Pero, como suele pasar a nuestra edad, nos sentíamos invulnerables. No temíamos lo desconocido y no sabíamos lo que estábamos a punto de enfrentar. Después de muchas noches hablando del tema, una tarde, Marcos llegó entusiasmado. «Encontré algo», dijo, con una sonrisa nerviosa y llena de anticipación. Lo que había encontrado era un enlace en un foro extraño que hablaba de algo llamado el viaje al fin del mundo. El nombre claro nos atrapó inmediatamente. Marcos nos explicó que, según el sitio, se trataba de una experiencia única, algo misterioso que solo unos pocos elegidos podían vivir. El concepto era vago, ambigua. Hablaba de liberar la mente y viajar a un lugar donde el tiempo no existía. No había más detalles, solo esa descripción enigmática. Fui el primero en expresar mis dudas. No entendía bien qué significaba eso. Pero mis amigos, especialmente Marcos, estaban cautivados por la idea. Lo veían como una aventura virtual. Había una parte de mí que sentía curiosidad, pero otra parte me decía que no debía involucrarme en algo tan extraño sin saber en qué estaba metiéndome. Después de pensarlo un poco, les dije que no participaría, pero que me contarían después qué había sido. No veía la necesidad de involucrarme en algo tan extraño sin saber con qué nos estábamos enfrentando. A pesar de mis reservas, Marcos, Javier y Lucas estaban decididos. Esa misma tarde compraron el acceso. No fue difícil, solo necesitaban criptomonedas que ya habíamos usado en otras ocasiones para cosas menos arriesgadas como juegos en línea. Así que sin pensarlo mucho lo hicieron. Recuerdo cómo nos despedimos esa tarde. No fue una despedida dramática ni nada por el estilo. Solo una despedida cotidiana. «Nos vemos mañana», dijo Marcos con una sonrisa. Me despedí de ellos como siempre, esperando que al día siguiente me contaran sobre su viaje virtual. Al principio no hubo mucho de qué hablar. Mis amigos no respondían a mis mensajes, pero no me preocupé demasiado. Pensé que tal vez se habían metido tanto en la experiencia que se desconectaron del mundo real por un rato. Era típico de Marcos desaparecer por días cuando se enganchaba con algo. Sin embargo, después de una semana, comencé a preocuparme. No era normal que los tres estuvieran tan callados. Les escribí en nuestro grupo de chat, les envié mensajes privados, pero nada. No respondían. Al principio pensé que solo me estaban haciendo una broma. Una de esas bromas elaboradas que suelen preocuparme para luego reírse. Pero después de casi 10 días sin noticias, el miedo empezó a invadirme. Decidí hablar con la hermana de Marcos. Siempre habíamos sido cercanos y ella solía saber de las cosas que él hacía. Le pregunté si sabía algo de él, esperando que me dijera que estaba ocupado o que había salido de la ciudad. Sin embargo, lo que me dijo me dejó sin palabras. Marcos se fue de viaje, comentó con tranquilidad como si fuera lo más normal del mundo. Le pregunté a dónde había ido y su respuesta me dejó aún más confundido. «No estoy segura. Pensaba que tú también ibas con ellos». Esas palabras resonaron en mi mente. De viaje. No habíamos hablado de ningún viaje. ¿Qué clase de viaje era este? Le insistí un poco más, pero no parecía saber mucho. Solo que Marcos le había dicho que se iría por un tiempo, sin especificar cuánto. Tampoco mencionó un destino. Era raro, pero lo más extraño era que parecía que Javier y Lucas también habían hecho lo mismo. Sus familias tampoco sabían nada concreto. Todos pensaban que se habían ido juntos, como cuando íbamos a hacer alguna excursión o acampada. Pero esta vez nadie sabía nada con certeza. Y lo peor de todo, era que no había señales de a dónde podrían haberse ido. Una semana se convirtió en un mes. Intenté mantenerme tranquilo, diciéndome que volverían pronto, que todo era solo una broma o algún malentendido. Pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba muy mal. Cada día que pasaba sin noticias, la preocupación se transformaba en miedo. Recuerdo cuando fui a la casa de Javier. Su madre me recibió en la puerta con una expresión nerviosa. «¿Sabes algo de Javier?», me preguntó con voz temblorosa. No sabía qué decirle. Traté de calmarla, asegurándole que probablemente estaban bien, que solo necesitaban un tiempo para ellos, pero sabía que algo no estaba bien. Había algo más detrás de todo esto. Pasaron 2 meses, luego 3, nadie sabía nada. Las familias de Marcos, Javier y Lucas habían presentado denuncias de desaparición.
Pero las investigaciones no avanzaban. La policía parecía desconcertada. Los chicos simplemente habían desaparecido. Ninguna de sus cuentas bancarias había sido utilizada. No había actividad en redes sociales, ni señales de ellos en sus teléfonos. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Al principio, intenté aferrarme a la idea de que era todo parte de alguna locura o broma que se les había ocurrido. Pero cada día que pasaba, la preocupación se convertía en algo mucho más grande y pesado. Las semanas se alargaron en una eternidad de incertidumbre. Mi mente no dejaba de regresar a ese misterioso viaje al fin del mundo que habían adquirido. Algo me decía que, de alguna manera, esa experiencia, esa aventura virtual que habían buscado, era la clave de todo esto. Pero nadie podía darme respuestas. Las familias ya no sabían qué hacer. Habían contratado detectives privados. Había intervenciones de la policía, pero nada servía. Parecía que los chicos simplemente se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. La angustia de las familias era palpable, pero nadie podía hacer nada para detener el dolor. Los días se volvían cada vez más largos. Recuerdo que un día, sin saber bien por qué, fui al lugar donde solíamos jugar cuando éramos niños. El parque parecía igual, pero todo me parecía distinto. El tiempo había pasado, y aunque el parque seguía siendo el mismo, la sensación de estar allí sin mis amigos me resultaba extraña. Me senté en el banco donde solíamos planear nuestras aventuras y por un momento, dejé que mis pensamientos se desbordaran. Me preguntaba si estaban vivos, si estaban atrapados en algún rincón lejano de la Deep Web, incapaces de regresar. O tal vez, simplemente, se habían perdido para siempre en ese lugar oscuro y enigmático. Los meses se convirtieron en años. Cada vez que pasaba por aquel parque me preguntaba si alguna vez tendría una respuesta. Pero la sensación de vacío crecía. El paso del tiempo no hacía que la situación fuera más clara. Al contrario, todo parecía volverse más incierto y opaco. Pasaron 4 años. La denuncia seguía en pie, pero la esperanza había desaparecido para las familias. Lo único que quedaba era la duda. Todos nos habíamos resignado, aunque el dolor nunca se había ido por completo. Yo en particular no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que pudo haber sido ese viaje, y sobre todo, en por qué no había hecho más para impedir que se metieran en ese mundo. ¿Por qué no los detuve? ¿Por qué no investigué más a fondo antes de que fuera demasiado tarde? Pero, como sucede a menudo, no había respuestas claras. Solo el eco de una advertencia no escuchada. Al cabo de 8 años, la angustia seguía intacta, pero el tiempo me había cambiado. Ya no éramos los mismos chicos que se conocieron en el jardín de infantes. El grupo ya no existía, pero la ausencia de mis amigos seguía pesando en mi mente. A veces, por la noche, aún soñaba con ellos. En mis sueños regresaban a casa como si nada hubiera pasado. Y entonces me despertaba, y todo volvía a ser real. Ellos nunca regresaron. Cada vez que entraba a internet, algo dentro de mí se cerraba. El simple hecho de mirar una pantalla, de navegar por la web, me hacía sentir un nudo en el estómago. ¿Y si lo que sucedió no fue un simple accidente? ¿Y si el viaje no era solo una experiencia en línea? ¿Y si esa Deep Web tenía algo más que ofrecernos de lo que estábamos preparados para enfrentar? La duda seguía siendo una constante, y aunque el mundo seguía su curso, yo no podía evitar mirar hacia atrás, hacia aquella época en la que todo parecía tan simple. Me preguntaba qué habría sido de ellos, si seguirían atrapados en ese lugar desconocido, sin poder regresar, o si tal vez la Deep Web había cambiado algo mucho más profundo dentro de ellos, algo que nadie podría comprender. 8 años después mi vida había seguido adelante. Había hecho amigos nuevos, había encontrado una rutina, y aunque el dolor por la desaparición de mis amigos nunca se fue por completo, había aprendido a vivir con la incertidumbre. Las familias de Marcos, Javier y Lucas también habían seguido sus caminos, aunque el vacío seguía presente, como una sombra que se cernía sobre todos nosotros. Un día, sin previo aviso, recibí un mensaje en mi correo electrónico. El remitente era desconocido y el asunto simplemente decía, «Te lo debo». Mi corazón dio un vuelco. No podía evitar pensar que era una broma macabra, algo relacionado con lo que había pasado años atrás. Abrí el mensaje con dedos temblorosos, y lo que encontré en la pantalla me heló la sangre. El mensaje solo contenía un enlace. Al principio no quería hacer clic,
Sabía que podría ser algo peligroso, pero la curiosidad, esa misma que nos había llevado a la Deep Web años atrás, me empujó a hacerlo. Abrí el enlace y encontré una pantalla en negro, con un solo mensaje. El viaje terminó. Lo que sucedió después fue extraño. La pantalla parpadeó y se llenó de imágenes. Fragmentos de recuerdos, como si los propios recuerdos de mis amigos estuvieran siendo proyectados frente a mí. Vi a Marcos, Javier y Lucas en lugares que no reconocía, rodeados de sombras que no podían explicarse. No era como un video normal, sino más bien una visión distorsionada, como si ellos estuvieran atrapados en algún lugar fuera de nuestro alcance, fuera del tiempo. De repente, uno de ellos, no estaba claro quién, se acercó a la cámara, su rostro borroso pero inconfundible. Con una expresión de desesperación, sus labios se movieron, aunque no pude escuchar nada. Pero justo antes de que la imagen se desvaneciera, la pantalla se llenó de texto. Lo que buscamos nunca fue un juego, ahora no hay vuelta atrás. El mensaje desapareció rápidamente, y la pantalla quedó en negro de nuevo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué significaba eso? ¿Estaban vivos? ¿Estaban atrapados en algún lugar fuera de nuestro alcance? La sensación de que algo oscuro y profundo se había apoderado de ellos no me abandonaba. En ese momento sentí que la respuesta estaba más cerca, pero también más lejana que nunca. ¿Qué era lo que realmente había ocurrido con ellos? ¿Se habían adentrado tanto en la Deep Web que ya no podían regresar? ¿O había algo más allá de todo lo que imaginábamos? No podía seguir mirando la pantalla. Cerré el ordenador con un golpe seco, pero la sensación de inquietud no desapareció. Sabía que, en algún rincón de la red, en algún lugar más allá de nuestra comprensión, ellos seguían ahí, atrapados en el viaje que nunca terminaba. Me levanté y salí de la habitación. En el fondo, ya no podía escapar de esa sensación. Algo me decía que la Deep Web no solo era un lugar virtual, sino una puerta a algo mucho más grande y aterrador. Y aunque no podía verlos ni oírlos, sabía que, de alguna manera, Marcos, Javier y Lucas nunca se habían ido. Seguían atrapados en algún rincón oscuro de la red, donde el tiempo y la realidad se desvanecen. Y ahora por fin entendía lo que había pasado. No se trataba de un simple juego o de una aventura online. Era algo más profundo, algo que los había arrastrado con fuerza hacia un destino del cual nunca podrían escapar. El país del nunca jamás no era un lugar físico. Era una dimensión paralela, un espacio en la Deep Web donde la realidad y lo virtual se confundían, donde las almas que se aventuraban demasiado lejos quedaban atrapadas, condenadas a vagar en un limbo cibernético sin retorno. Los tres amigos ya no estaban entre los vivos, pero tampoco estaban muertos. Estaban atrapados, condenados a permanecer en la oscuridad digital, y yo ahora era el único que lo sabía. El reloj en mi mesa marcó la hora, y el sonido de cada tic se convirtió en un recordatorio de que, tal vez, yo también estaba siendo observado, explorado por algo mucho más grande que cualquier pantalla de ordenador. Miré la ventana. La vida seguía afuera, pero algo dentro de mí sabía que, de alguna manera, mis amigos todavía estaban allí, esperando. Y la Deep Web, esa red interminable, continuaba esperando a nuevos incautos, como nosotros, para sumergirnos en sus profundidades sin retorno. Alex estaba atrapado frente a la pantalla de su computadora. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era algo que la mayoría de las personas considerarían, pero algo lo impulsaba a seguir adelante. Llevaba días investigando sobre esa red oculta de la que tanto se hablaba, la que se encontraba más allá de los límites del Internet común y corriente. La Deep Web, un lugar donde se escondía la información más secreta y peligrosa. A su lado, Elena, su amiga de toda la vida, no pudo evitar sentirse preocupada al ver la obsesión que empezaba a tomar Alex. Había intentado advertirle varias veces, pero él no parecía escucharla. «Alex, ¿realmente crees que es una buena idea?», le preguntó con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Sabes lo que dicen, Elena. Hay cosas en esa red que podrían cambiarlo todo. Información que no encontrarás en ningún otro lado». Alex no quitaba la vista de la pantalla, su mente ya completamente absorbida por lo que podría descubrir. «Te lo digo por última vez, ten cuidado. La Deep Web no es un lugar para jugar. La gente no se adentra ahí sin consecuencias».
Elena intentó persuadirlo, pero no lo logró. En ese momento, un mensaje apareció en la pantalla de la computadora de Alex. Era Santiago, un viejo amigo que tenía experiencia en navegar esas aguas turbias del Internet. Si de verdad estás decidido, puedo orientarte, pero debes saber que no es algo sencillo ni seguro. El mensaje de Santiago apareció en la pantalla, lleno de advertencias. Lo sé, pero necesito ver qué hay. No puedo quedarme con las ganas. Alex respondió rápidamente, impaciente. No me malinterpretes, pero las personas que se pierden en ese mundo a veces no regresan, y las que lo hacen cambian para siempre. Santiago le envió un último mensaje de cautela, como si estuviera preocupado por él. Pero Alex ya había tomado su decisión. Había oído muchas historias, sí, pero algo dentro de él le decía que debía ir más allá, que había algo que debía encontrar. No importaba lo que pudiera suceder. Sentía que este era el único camino para descubrir lo que realmente buscaba. No tienes que hacerlo, Alex. Elena insistió una vez más, su voz llena de incertidumbre. Es algo que debo hacer. No puedo quedarme con esta duda para siempre. Alex respondió con determinación. Entonces, ten mucho cuidado, no te quiero perder. Elena observó cómo Alex continuaba preparándose para su aventura. Sabía que no había forma de detenerlo. En el fondo también sentía una curiosidad insaciable, aunque no se atrevía a admitirlo. La Deep Web, ese lugar prohibido donde todo lo que el mundo no quería que supieras, encontraba su refugio. Alex no podía evitar preguntarse qué secretos se encontraban al otro lado de esa pantalla. Estaba a punto de cruzar una línea invisible que separaba el Internet que todos conocían, del vasto y oscuro océano de la Deep Web. A lo lejos, Santiago le había dejado en claro que una vez dentro, no había vuelta atrás. Pero para Alex, eso solo era un reto más. Un reto que estaba dispuesto a asumir, sin importar las consecuencias. Con un último vistazo a la pantalla de inicio, Alex introdujo las credenciales que le había enviado Santiago. Era un proceso largo, lleno de códigos y llaves virtuales que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Pero para Alex, eso solo hacía que la experiencia fuera aún más atractiva. Sabía que estaba cerca, sabía que estaba a punto de entrar en un territorio que pocos se atrevían a explorar. Ya casi, murmuró, con una leve sonrisa que reflejaba tanto emoción como un poco de ansiedad. Elena, parada a su lado, observaba sin decir nada. Había llegado al punto en que sus advertencias ya no parecían tener sentido. El aire estaba cargado de tensión. Finalmente la pantalla parpadeó y apareció una interfaz oscura y críptica. Era la puerta de entrada a lo que muchos llamaban el lado oscuro de Internet. Esto es, Elena no pudo evitar exhalar un suspiro de asombro, viendo cómo la pantalla de Alex se transformaba en algo que nunca había imaginado. El lugar era como un laberinto de información. Enlaces, carpetas, nombres encriptados, direcciones IP que cambiaban constantemente. Pero lo que realmente llamó la atención de Alex fueron los mensajes que comenzaban a llegar a su pantalla, mensajes de usuarios anónimos. Algunos ofrecían productos extraños, otros compartían teorías conspirativas, pero entre esos mensajes uno en particular le atrapó. Si buscas la verdad, prepárate para perderte en ella. Era un mensaje enigmático, con un enlace que parecía conducir a una página completamente aislada del resto del contenido. Alex no lo pensó ni un segundo. Hizo clic, y la página se cargó con rapidez. Lo que vio a continuación le heló la sangre. Era una grabación en vivo, pero no de algo común. Era una transmisión que mostraba lo que parecía ser un laboratorio secreto, con personas enmascaradas realizando experimentos que claramente violaban todo tipo de ética y humanidad. El lugar estaba oscuro y las imágenes eran tan nítidas como perturbadoras. ¿Qué demonios?, Alex murmuró, incapaz de apartar la vista de la pantalla. Elena, al ver la expresión de horror en su rostro, se acercó rápidamente. «Alex, apágalo, eso no está bien». Elena intentó tomar el mouse para cerrar la ventana, pero él la apartó suavemente. «No, no puedo. Tengo que ver qué más hay. Este es solo el principio». Su voz estaba vacía, como si ya hubiera cruzado una línea que no podía deshacer. En ese momento, un nuevo mensaje apareció. Esta vez era diferente a los anteriores. No era de un usuario anónimo, sino de un nombre que Alex reconoció inmediatamente. «Santiago, ¿qué demonios estás haciendo?».
El mensaje le llegó como un golpe directo. ¿Qué pasa? Alex respondió con el rostro palidecido por lo que había visto. Te lo advertí, la Deep Web no es un lugar para gente como tú. Santiago le respondió con furia y desesperación. No me detendrás, ya estoy aquí. Alex, con una mezcla de arrogancia y miedo, respondió. No entiendes. Lo que estás viendo es solo el comienzo. Te has metido en algo mucho más grande de lo que crees, algo de lo que no saldrás nunca. La tensión se intensificó, y Elena sentía cómo el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Sabía que Alex no escucharía, pero había algo en el tono de Santiago que la dejó intranquila. En ese momento, el monitor parpadeó nuevamente. La transmisión en vivo cambió, esta vez mostrando algo aún más perturbador. Una figura encapuchada, que parecía estar en un lugar diferente, observaba fijamente hacia la cámara. No decía nada, solo la mirada fija y profunda, como si estuviera viendo a través de Alex. «¡Apágalo, Alex! ¡Ya basta!», gritó Elena, ahora visiblemente alterada. Pero Alex estaba hipnotizado, completamente atrapado por lo que veía. No podía apartar los ojos de esa pantalla. Algo le decía que si seguía mirando, descubriría la verdad detrás de todo lo que estaba sucediendo en esa red oculta. Algo mucho más grande que él, algo que podía poner en peligro su propia vida. De repente un mensaje más apareció. Esta vez el texto era claro y directo. «Nos vemos pronto». Alex desconectó la computadora abruptamente, su respiración acelerada. No sabía si aquello que había visto era real o si había sido parte de algún juego mental de los usuarios de la Deep Web. Pero algo en su interior le decía que no debía dejarlo así. «Esto es solo el principio», dijo en voz baja, mirando la computadora apagada, como si supiera que algo mucho más oscuro lo estaba esperando al otro lado de la pantalla. Elena, aterrada, lo miró. Había algo en los ojos de Alex, algo que ya no era el mismo. «Vamos a casa, Alex, esto no es un juego», le pidió, tomando su brazo con firmeza. Pero Alex no la escuchó. Algo había cambiado dentro de él. Estaba decidido a descubrir la verdad, aunque tuviera que enfrentarse a todo lo que viniera en su camino. Alex apagó la computadora con un gesto brusco, como si estuviera tratando de escapar de lo que acababa de ver. Pero su mente seguía dándole vueltas a las imágenes, a los ojos de la figura encapuchada que lo había mirado a través de la pantalla. Aquella mirada, no podía quitarse la sensación de que algo lo observaba, aún fuera de la Deep Web. «Alex, por favor, ¿por qué sigues buscando esto?», insistió Elena tratando de calmarlo, pero su voz temblaba. Ella había visto algo en su rostro, algo que no le gustaba en absoluto, algo más oscuro. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso se levantó de la silla, caminando en círculos por la pequeña habitación. Su mente estaba llena de preguntas, pero sobre todo, de un impulso incontrolable. Algo lo había llamado a seguir adelante, a profundizar aún más en la red de lo desconocido. De repente, el sonido de un mensaje le hizo detenerse en seco. La computadora, aún apagada, comenzó a parpadear nuevamente. «¿Lo escuchaste?», preguntó Elena mirando con ojos entrecerrados, incrédula. Alex se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. No podía ser que esa cosa lo estuviera siguiendo. No podía ser que la Deep Web fuera capaz de traspasar las barreras del mundo físico. Pero ahí estaba la pantalla parpadeando como si un mensaje estuviera esperando a ser leído. «¿Qué demonios?», murmuró Alex, su voz cargada de tensión. Sin dudar se sentó nuevamente frente a la computadora y encendió la máquina. La pantalla se iluminó y de inmediato un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Esta vez el texto era diferente, más directo, más personal. «Sabemos quién eres, Alex. Nos has estado buscando. Y ahora te hemos encontrado». El mensaje estaba escrito en letras rojas como si fuera sangre digital. Elena retrocedió, el miedo reflejado en sus ojos. Aquello no podía ser real, no podía ser solo un juego de algún hacker más. Esta vez, la sensación de peligro era palpable, como si algo estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. «¡Apágalo, Alex!», gritó Elena, pero él no reaccionó. No podía apartar la vista de la pantalla. Algo dentro de él lo impulsaba a seguir. El monitor empezó a hacer ruidos extraños, como si estuviera sobrecargado, y las imágenes comenzaron a distorsionarse.
Pero antes de que pudiera hacer algo, una figura apareció de repente en la pantalla. La misma sombra encapuchada. Esta vez estaba más cerca, más definida, y los ojos brillaban de una manera antinatural. La figura comenzó a escribir en la pantalla, sin hacer un solo clic en el teclado. El texto apareció línea por línea, como si alguien estuviera observando a Alex en ese mismo instante. Estás jugando un juego peligroso. Ahora eres parte de algo mucho más grande de lo que imaginas, y no hay vuelta atrás. Elena retrocedió aún más, su rostro pálido. El aire se volvía denso, como si la habitación misma estuviera siendo absorbida por algo oscuro, invisible. No podía explicar lo que sentía, pero sabía que aquello no era normal. Algo estaba ocurriendo más allá de lo que sus ojos podían ver. Algo que los estaba observando incluso ahora. Esto no puede ser real, ¿verdad? Preguntó Elena, la voz quebrada por el miedo. Alex, completamente inmerso en lo que veía, no le contestó. Estaba temblando, pero no por el frío. Estaba temblando por el miedo a lo que sabía que estaba por suceder. Su mente, atrapada en la oscuridad, no podía dejar de pensar en los experimentos, en las personas enmascaradas, en la figura encapuchada que lo miraba. Elena, casi sin querer, miró el reloj en la pared. Solo habían pasado unos minutos desde que Alex abrió la computadora, pero el tiempo parecía haberse estirado. La sensación de estar atrapada en un limbo le recorría todo el cuerpo. Y justo en ese momento, la pantalla parpadeó y un sonido ominoso la recorrió. La luz parpadeante dejó de ser el único problema. La computadora se apagó por completo, pero no era un apagón normal. No se trataba de un simple mal funcionamiento. Era como si la misma máquina hubiera dejado de funcionar de manera natural, como si alguien hubiera intervenido en su sistema. ¿Qué está pasando?, preguntó Elena, ahora más nerviosa que nunca. Había algo más en juego aquí, algo mucho más grande que una simple búsqueda en la Deep Web. Alex intentó reiniciar la computadora varias veces, pero no lo logró. La pantalla se mantenía oscura, y cuando la tocó, sintió una vibración extraña bajo sus dedos, como si hubiera algo dentro de la máquina, algo que se movía. Entonces el sonido comenzó de nuevo, un zumbido bajo, casi imperceptible. Venía de la computadora, sí, pero algo en el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvía más denso, como si la habitación misma estuviera siendo absorbida por esa red invisible. Algo de la Deep Web estaba aquí, con ellos. Algo que no debía estar en el mundo físico. Alex, dijo Elena casi en un susurro acercándose a él. Nos están observando. La computadora encajó con un fuerte clic, y antes de que pudiera reaccionar, un mensaje apareció en la pantalla, esta vez más grande y en negritas. No puedes escapar. Esto es solo el principio. Alex no podía dejar de mirar la pantalla. Sus manos temblaban mientras la luz de la computadora iluminaba su rostro. La habitación estaba silenciosa, pero el aire se sentía denso, como si cada segundo estuviera cargado de electricidad. Elena lo observaba desde atrás. Su rostro pálido reflejaba una mezcla de miedo y desesperación. Algo había cambiado, algo se había roto. La computadora, esa ventana al abismo, no era solo un medio más para conectar con la Deep Web. Era una puerta, y ya estaba completamente abierta. La pantalla se llenó de texto en segundos. Líneas de código que parecían moverse por sí solas. Las letras se agruparon hasta formar un mensaje grande y claro, que apareció de forma definitiva. No puedes escapar. El mensaje parpadeó varias veces, como si estuviera pulsando directamente en sus venas. Alex sintió que su pecho se oprimía, como si algo invisible lo estuviera atrapando. Los ojos de la figura encapuchada volvieron a aparecer, esta vez más cerca, casi al borde de la pantalla, mirando directamente hacia él. Los ojos parecían arder con un fuego inhumano, y una risa sutil y gutural distorsionada comenzó a llenar la habitación. «¿Qué demonios?», susurró Alex, mientras sentía el aire volverse aún más denso, casi insoportable. Elena retrocedió un paso, pero no pudo apartar la vista de la pantalla. Algo los mantenía cautivos allí, como si un poder invisible los estuviera atando. De repente, la computadora comenzó a emitir un zumbido agudo, como si se estuviera sobrecargando. La luz de la pantalla parpadeó varias veces, y un destello brillante iluminó la habitación con tal intensidad que los dos casi perdieron la vista por un instante. Cuando la luz se desvaneció, la pantalla volvió a estar completamente en blanco, pero ahora algo había cambiado.
Una figura, humana o quizás no, se reflejaba en la pantalla. No era una imagen fija, sino que parecía moverse, como si estuviera dentro de la misma máquina. Una sombra que se deslizaba por la pantalla y salía a través de ella. Era como si la Deep Web misma hubiera cobrado vida. Alex intentó apartarse, pero una fuerza invisible lo retenía en su lugar. Elena, sin poder mover un músculo, comenzó a gritar, pero su voz parecía atrapada en su garganta, como si no pudiera liberarse del aire pesado que los rodeaba. La figura en la pantalla comenzó a gesticular lentamente, como si intentara comunicarse con ellos, como si estuviera tomando forma. Cada movimiento estaba acompañado por una risa sibilante, que se hacía cada vez más fuerte y más cerca, hasta convertirse en una presión insoportable. Y luego, de un solo golpe, todo se detuvo. La pantalla se apagó por completo, pero la figura seguía allí, inmóvil, mirando fijamente a través de la pantalla apagada. En ese momento, una sensación de desesperación profunda se apoderó de ellos. Sabían que aquello no había terminado. No era un simple hackeo. No era solo un juego peligroso. Habían tocado algo mucho más oscuro. De pronto, las luces de la casa comenzaron a parpadear. Alex intentó correr hacia la puerta, pero algo lo detuvo. Al girarse, vio una sombra moviéndose detrás de Elena, una figura que emergía del rincón más oscuro de la habitación. No podía verla claramente, pero sabía que no era humana. La figura encapuchada de la Deep Web ahora estaba en su mundo. Y antes de que pudiera hacer cualquier cosa, escuchó un susurro que provenía de algún lugar, tan bajo que apenas pudo oírlo. «Bienvenidos a la Deep Web». La figura se acercó lentamente a Elena, y Alex sintió una presión en su pecho. Algo dentro de él gritaba que debían escapar, pero la habitación, la casa, todo a su alrededor, parecía haberse transformado en una trampa. Y mientras la figura se acercaba más, los últimos fragmentos de luz parpadearon y la computadora volvió a encenderse por última vez, mostrando en la pantalla un mensaje final. «Ahora eres parte de ella». La pantalla se apagó de nuevo, dejando todo en completa oscuridad,